Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Qué bueno nuevamente poder ingresar a la página web Mensaje de Amor para Salvación. Gracias al Señor. Nos dio una semana en la cual nos permite tener sus bendiciones, su amor, su misericordia. Gracias también al Señor porque la semana pasada se pudo hacer el programa o el seminario del matrimonio, en la cual estuvieron varios hermanos allí predicando. Gracias a los hermanos que predicaron, que nos instruyeron acerca del tema del matrimonio. A nuestros hermanos y a todos los que vieron allí con la administración, con el programa de esta semana pasada. Gracias al Señor nos permite nuevamente ingresar esta semana nuevamente a los programas habituales. Recuerden que desde acá de Colombia se está transmitiendo este programa. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Recuerden que así se llama el programa. Y estamos en este programa los días lunes de 3 a 4 hora colombiana y los días miércoles de 3 a 4 hora colombiana también. Qué bueno es poder saludarle a través de este medio. Espero que usted se encuentre muy bien en este día, que el Señor le esté ayudando, nos esté ayudando. Que donde quiera que usted esté, este siervo le manda un saludo fraternal, un ósculo santo, un abrazo, un apretón de manos. Recuerde que mi nombre es Carlos Andrés Mejía Bendaño, soy un siervo de la Iglesia de Cristo acá en Colombia, predicador, en la cual me dedico a hacer lo que el Señor nos ha mandado. Y para esta tarde pues vamos a seguir transmitiendo el programa del tema que estamos haciendo de la semana que transformó al mundo. Vamos a seguir mirando estos temas, pero antes de esto quiero poner un cántico. Y después del cántico vamos a hacer la oración y vamos a después ser edificados por la palabra de Dios. Entonces, muy bienvenidos a usted, hermano y hermana que está ingresando Mensaje de Amor para Salvación, amigo y amiga que está ingresando la Mensaje de Amor para Salvación. Quiero invitarle para que usted en este momento se prepare, coja una Biblia, para que miremos lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a estos eventos de los cuales la Biblia nos muestra de Jesucristo como hombre acá en la tierra, que abrió la puerta, que cumplió los mandamientos del Padre, la voluntad del Padre, para que usted y yo tuviésemos la esperanza, la salvación. Jesucristo es el que nos está mostrando de que todo es posible cuando se hace la voluntad de Dios. Entonces vamos a dejar un cántico y vamos a orar después. Bienvenidos a todos, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Desde Colombia, Medellín, Antioquia, para donde usted esté, un saludo fraternal. Y vamos a enseguida volver nuevamente. Vamos a colocar este cántico, se llama Cristo, nombre glorioso. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros. Palabra viva, mi Redentor. Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Muy buenas tardes nuevamente para usted, hermano y hermana, amigo y amiga, que está en Mensaje de Amor para Salvación, en el programa de ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación, en la semana que transformó al mundo.
Mateo capítulo 21 al capítulo 27 es el estudio que estamos haciendo, la invitación para que usted, hermano y hermana, amigo y amiga, tenga la Biblia allí y se disponga para que estudiemos de ella. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, por este día, gracias porque nos ha permitido el día de ayer reunirnos con la iglesia, poder disfrutar de sus bendiciones espirituales con nuestros hermanos y hermanas, en los estudios de adolescentes, de niños, de jóvenes, en la oración, en la cena y la ofrenda, en los cantos, en el estudio de la palabra, en la predicación, sermón, también en los anuncios, en los estudios que hacen mis hermanos, también de mujeres, o lo que han hecho en el día de ayer, lo que nos ha permitido hacer el día de ayer en la iglesia. En este día nos permite tener vida nuevamente. Dios, gracias, porque nos da la salud, nos da las bendiciones espirituales, el poder orar, el poder adorarle, el poder tener su palabra para leerla, predicarla, evangelizar, poder anunciarle a las personas que se arrepientan para que sean salvos. También la oportunidad de tener el medio de la internet para predicar el evangelio, predicar estos temas que estamos mirando. Gracias por la sabiduría, el entendimiento, la fortaleza para seguir venciendo los obstáculos, las pruebas, las tentaciones, seguir luchando contra Satanás, contra el pecado. Gracias por la guía de su Hijo Cristo, porque nos guía, porque nos ayuda, porque entendemos que es la cabeza y que por eso seguimos guiados, sujetados a Él, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Y también pues seguimos mirando estos eventos que Él nos ha mostrado antes de que se estableciese la iglesia. Nos está mostrando lo importante que es Cristo, que estamos conociendo acerca de que Él es el Mesías, Él es el Rey, es el Señor, y también es Dios. Gracias por mostrarnos estos eventos, por en la palabra tener palpable estas letras de las cuales muchos discípulos, muchos apóstoles murieron dejándonos estas palabras, dejándonos esta escritura, y que hoy tenemos la oportunidad de leerla, de entenderla y aplicarla. Rogamos Dios que nos siga ayudando para seguir sujetados cada vez más a Cristo, para seguir predicando a Cristo, para que Cristo sea nuestro Salvador, nuestro Consolador, para que Cristo sea nuestro ayudador y el que nos lleve al cielo. Igualmente, damos gracias por todos los hermanos y hermanas del mundo entero, por las actividades que hemos hecho en este día, actividades seculares, en el trabajo, en el hogar, en el estudio, donde hayamos estado, donde estemos Dios. Gracias porque nos permite ir, venir, tener la inteligencia, la fuerza en nuestros brazos para hacer las actividades. Por nuestras hermanas que son casadas, que son esposas, por ellas, por mis hermanos que son sus esposos, por los niños, por los adolescentes, los jóvenes, por todos. Gracias, Señor. Bendíganos esta tarde que vamos a estudiar su palabra y que todo sea para su gloria y para su honra. En su Hijo Cristo oramos y damos gracias. Amén. Ok, hermanos, hermanas, amigos y amigos, qué bueno es poder ingresar en esta página web, Mensaje de Amor para Salvación, la cual estamos estudiando la semana que transformó el mundo. Estamos hablando de los eventos de los cuales Cristo nos muestra acerca de la purificación, no solamente en el tiempo que Él estaba, acerca del pueblo de Israel. Recuerde que el pueblo de Israel se les había entregado, o se les había dado inclusive la administración del pueblo de Dios, el pueblo que ellos debían de liderar, debían de guiar a cumplir los mandamientos, a cumplir las leyes que Dios les había dejado, pero ellos no podían ni mover ni con el dedo un solo mandamiento o una sola ley. Y por eso Cristo entonces les llama hipócritas, guías ciegos. En el capítulo 23 estamos estudiando estos puntos que eran los escribas, los fariseos. Estudiamos también, por ejemplo, otros grupos como los herodianos, los saduceos. Los fariseos están allí también, los escribas, que fueron los que estudiamos como últimos. Vamos a estar mirando entonces los versículos, Mateo capítulo 23, versículo 37 al versículo 39, para que comencemos el capítulo 24, donde habla acerca de que Jesús predice la destrucción del templo. Acá vamos a estar mirando varios eventos de los cuales para este tiempo estos hombres y mujeres no entendían acerca de lo que era el templo, o quién inclusive era el que iba a ser derribado, y inclusive por el cual ellos iban a tener acceso al Padre, o que tienen acceso al Padre ahora las personas, para salvación y para inclusive estar en esa nueva casa que Él va
instruir, constituir. En ese tiempo ya está constituida, ya está instituida. Pero vamos a mirar para aquel tiempo. Vamos a mirar allí en Mateo capítulo 23, versículo 37 al versículo 39. Espero que estén allí. Espero que mis hermanos que tengan Biblia puedan también compartirla con los otros hermanos o hermanas o amigos y amigas. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Yo estoy leyendo una versión que es versión Reina Valera 1960. Para que usted, si tiene otra versión, entonces mire esto también. O también, si tiene otra versión, puede hacer las preguntas si encuentra alguna palabra que no se entienda cuando leemos la Biblia. Vamos a leer entonces. Versículo 37 al 39 dice el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Eso está en Lucas capítulo 13, versículo 34 al 35. Dice la Biblia: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí está hablando Jesucristo. Está hablando de Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Aquí Jesús identifica a Jerusalén con la gente que la habitaba. Aquellos que cometían el crimen. Esta es la despedida solemne del Salvador sobre la ciudad después de su último discurso público. Llora sobre la nación y la ciudad en donde Jehová por tantas generaciones había mostrado tanto amor y misericordia. Recuerden de que desde el Antiguo Testamento cuando se habla de Sión es Jerusalén también. Recuerden que David tuvo que por mucho esfuerzo también inclusive conquistarla. Recuerden a Jerusalén. Entonces Sión en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también se utiliza como la palabra Sión en otros textos. Pero dice que esta es la despedida solemne del Salvador sobre la ciudad después de su último discurso público. Llora sobre la nación y la ciudad en donde Jehová por tantas generaciones había mostrado tanto amor y misericordia. Qué conmovedor y qué lástima. Jesús ve la suerte oscura calentando sobre la ciudad, y sus palabras finales son de ternura, lloro y de misericordia. Él cuenta la maldad de la nación y de la ciudad. Habían matado a los profetas y apedreado a los que habían sido enviados a ellos. Recuerde que en la clase pasada estamos hablando acerca de esas personas que decían de que la sangre de los profetas o la sangre de sus padres no estaba sobre ellos. Pero inclusive ellos van a matar a Cristo, entonces se les muestra de que ellos son culpables aún de esto también. Cuando habla allí que es completada esa maldad. Dice entonces que habían matado a los profetas y apedreado a los que habían sido enviados a ellos para que se arrepintieran. En el Antiguo Testamento se muestra mucho a los reyes. A pesar de esto, Jesús los habría juntado como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas. Ellos entendían esto, ellos entendían inclusive la gallina, conocían inclusive las gallinas, y ellos mismos habían visto de que la misma gallina ponía a sus polluelos o a sus pollitos debajo de las alas. Inclusive nosotros lo conocemos también en cualquier parte del mundo. Cuando vemos una gallina siempre vemos que sus pollitos están debajo, protegidos por sus alas para resguardarlos allí del frío, resguardarlos allí también de que un animal los vaya a cazar o los vaya a comer, e inclusive resguardándolos allí también porque están pequeñitos y ustedes necesitan cuidado, necesitan calor. Esta es la expresión que utiliza Jesucristo para el pueblo de Israel, para allí esta nación Jerusalén. Dice, pero no se lo permitieron, no le permitieron a Jehová, e inclusive cuando Jehová le decían que era el especial tesoro de ellos. Esta era una imagen sencilla y sumisa de protección tierna. Sus alas les hubieran protegido cuando la tormenta rodeaba o cuando el enemigo se acercara. La calamidad temible que caería sobre Jerusalén y los judíos fue traída sobre ellos por ellos mismos. Jerusalén tuvo la oportunidad de escapar, pero no quisiste. Según lo que nos dice la historia también, es que Jerusalén fue destruida por allá en el año 70 por un emperador Tito, un emperador inclusive romano, emperador que destruyó Jerusalén. Vuestra casa os es dejada desierta.
Dice en el versículo ahí 38. Pero habla acerca de la protección en el versículo 37, hablando de lo que él decía en el versículo 30. Y si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Pero así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, por lo que ellos iban a hacer. Y ya les dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, no solamente los padres, sino ellos mismos, y apedrean a los que son enviados. Muchas veces Dios, Jehová, quiso juntar al pueblo de Israel, protegerlos, ayudarles, mandó profetas para que les dijesen acerca de los mandamientos, para que inclusive, recordamos por allá con los jueces, inclusive por allá en el libro de los Reyes, o en Primera de Samuel, por allá se habla acerca de que muchas veces cuando los hostigaba un pueblo, cuando un pueblo inclusive los atribulaba, Dios inclusive le levantaba a un juez, porque quería la protección y aún quiere la protección para todas personas. Este versículo me hace recordar lo que inclusive dice también Mateo capítulo 11 versículo 28, donde dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es lo mismo para ese tiempo. Para ese tiempo ellos tenían muchas dificultades, persecuciones, tribulaciones, pero inclusive por la desobediencia ellos no se dejaban juntar, ellos no se dejaban proteger, que tuvieran la protección. Y pasa ahora con los hombres ahora se quejan mucho acerca de la maldad, hablan mucho acerca de las tribulaciones, de la tristeza, hablan mucho acerca de lo que está pasando en el mundo, pero es que no se deja proteger, no deja que Dios con sus alas los proteja a ellos. Es la expresión acá que Jesucristo utiliza para ellos mismos, que Dios los quería proteger, pues ellos no se dejaban proteger. Y entonces venían muchas tribulaciones, muchas guerras, todo lo que les pasó a ellos por la misma desobediencia. Pasa hoy en día. Las guerras, el pecado, porque el hombre se va por el camino de maldad, se va por el camino del pensamiento y no utiliza los mandamientos para él o para uno mismo, y por eso entonces está ese punto como cuando Jesucristo dice: venid a mí, porque Jesucristo quiere ahora el ser el protector de todos, resguardándonos debajo de sus alas, como utiliza la expresión ahí. Pero entonces lo importante allí es que Jesucristo está mostrando de que Dios siempre les ha querido proteger, de que Dios siempre les ha mostrado misericordia, amor, de que Dios siempre les ha querido guardar, pero ellos no se han dejado. Pasa con el hombre hoy. Muchas personas hablan acerca de la maldad, muchas personas hablan acerca de lo que está pasando, de los acontecimientos, y muchas veces le echan la culpa a Dios. Pero esto es por el hombre, eso es por el pecado, eso es porque el hombre no se deja cuidar, guardar por Dios, y por eso vienen tantas calamidades, tragedias, por el mismo pecado. Igualmente estos hombres: vuestra casa eso deja desierta, dice ahí la expresión también. Punto allí es que ya no es la casa de Dios, es vuestra casa, ya era la casa de ellos, ya no habitaba allí Dios. Dios la ha dejado y no hay en ella ya más intereses. Es desierta, es decir, Dios la ha abandonado. No importa cuánto los hombres le puedan alabar o adornar con presentes o sacrificios. Después del sacrificio de Cristo, todo esto nada les sirve o nada les servía. El día de su castigo comenzó cuando crucificaron al Señor de gloria. Jesús luego patéticamente les dice: no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquellos de vosotros que estaban enojados por las palabras de los niños que daban la bienvenida al Mesías en el templo, no me veréis más hasta mi venida en la gloriosa majestad para vengar estos males. Seréis felices si pueden dar eco al canto de bienvenida al Hijo de Dios. El ministerio público de Jesús terminó con estas palabras. El complot se intensificó contra él y guardó distancia de los gobernantes hasta que Judas lo traicionó.
De aquí en adelante Jesús se apartó al seno de sus propios discípulos para prepararse para el gran sacrificio por los pecados del mundo. Después de esto, ¿cierto? Y vamos a estar mirando en el punto capítulo 24. Ahí está el versículo 39 donde leemos ese punto. Entonces dice: he aquí vuestra casa os deja desierta, desolación, de tristeza. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento cuando por los mismos reyes paganos, por ejemplo, cuando Nabucodonosor, recuerdan de que fue un hombre que se creía un dios, Dios lo pone inclusive a comer pasto, después le da gloria a Dios, pero viene su hijo Belsasar, y Belsasar lo que hace es coger los utensilios de la casa de Dios o del templo, y después inclusive otros reyes paganos utilizan allí inclusive un rey que utilizó la casa para matar allí un cerdo. Recuerdan de que en el Antiguo Testamento Dios mandó un profeta para que le dijese a los sacerdotes de que ya él no habitaba allí, porque dentro de la casa o del templo ellos estaban cometiendo muchos pecados. Pasa la historia acá donde dice Dios también de que esa casa va a ser desolada, que va a dejar allí, él no va a estar allí, por el pecado tan inmenso que hay allí. Y recuerden de que Dios no tiene comunión con el pecado, por eso en el Antiguo Testamento les dice a los israelitas de que si ellos no dejan de pecar, entonces que su oído va a estar cerrado a ellos, pero que su mano estaba extendida para que ellos se arrepintieran. Capítulo 59 de Isaías, versículo 1 y 2, o también usted puede leer eso en Isaías capítulo 1, versículo 10 en adelante, donde les habla acerca de lo mal que ellos están haciendo. Pero acá hablando para estos hombres, para los israelitas, para los escribas, fariseos, todas estas personas que están cometiendo pecados, que son hipócritas, como Jesucristo les dice por el pecado que hay allí, entonces dice que Dios va a dejar esa casa desolada, desierta, dice allí. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, desolada. Hay un desierto allí ya, en esa casa, ya no es la casa de Dios. Y vamos a estar mirando en el capítulo 24 entonces acerca de lo que Dios dice o lo que Jesucristo habla acerca de que predice la destrucción del templo, que tampoco esos hombres entienden. Los hombres no entienden acerca del cuál templo se está refiriendo Jesucristo, porque ellos están pensando de que era un templo material, están pensando que es un templo físico, el cual Jesucristo iba a destruir, o el cual inclusive se iba a destruir, porque para ellos, recuerden, como eran israelitas, el templo era muy importante para ellos ahí en Jerusalén. Ellos iban a adorar en Jerusalén, pero era muy importante allí el templo. Y cuando uno mira allá en el capítulo 4 de Juan, entonces Jesucristo dice por qué habla acerca de esa destrucción, o Jesús predice el templo, y eso allá en Juan capítulo 4, usted puede mirar allí donde se habla acerca de que ese templo ya no se iba a utilizar más, de que ese templo ya no era para adorar allí, porque estamos hablando de que ese templo ya se está hablando de un templo espiritual, no un templo físico. Entonces Jesucristo va a predecir allí la destrucción del templo. Y vamos a leer estos versículos. Vamos a mirar primeramente los versículos 1 y 2, donde nos habla allí Cristo. Dice versículo 1 y 2 del capítulo 24 de Mateo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesucristo está hablando acerca de esa profecía. Cuando Jesús salió del templo, según registros paralelos de esto, se encuentran en Marcos 13, 1 al 37 y Lucas 21, 5 al 36. Jesús acaba de terminar sus enseñanzas en el templo con la lamentación sobre Jerusalén, según los últimos versículos del capítulo 23. Salió del templo para ir a Betania, y al estar saliendo del templo y en camino al monte de los olivos, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Sus discípulos.
Marcos menciona particularmente que le mostró las piedras del templo, que eran tan enormes. Parece que solo 4 de sus apóstoles estaban con él en esta ocasión. Marcos dice que él estaba sentado en el monte de los Olivos por frente del templo y que le preguntaban en privado Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Marcos 13:13. No sabemos si los otros apóstoles estaban presentes. El monte de los Olivos está en el camino de Jerusalén a Betania, probablemente en medio de los 2 puntos. Ocupó un punto sobre este monte que dio una vista preeminente de Jerusalén. Puede ser que justamente que al dejar el templo sus discípulos le llaman la atención a las piedras y cómo el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votativas. Los judíos veían al templo como una estructura permanente. Un escritor que se llama Josefo menciona algunas de las piedras cuyas bases tenían de largor 25 cúbicos, o sea 12 metros, en altura 8 cúbicos, 4 metros de anchura y como 12 cúbicos o 6 metros. Jerusalén con toda su magnificencia era como una esposa adornada para su esposo. Una ciudad de palacios y gente real correcta sobre el trono como nadie más. Solo y aislado en su grandeza estaba el monte del templo. Terraplén sobre terraplén sus cortes subían hasta que lo alto sobre la ciudad, dentro del vallado de sus claustros de mármol, techado de cedro y ricamente adornado. Del templo mismo sobresalía un montón de mármol nevoso y de oro, brillando a la luz del sol contra la verde media luna de Olivet. En todas sus peregrinaciones el judío no había visto otra ciudad como su propia Jerusalén. Se dice que los edificios ocupan un área como de 19 acres. El templo de Jerusalén era una de las maravillas del mundo. El Talmud dice, el que jamás vio el templo de Herodes nunca vio un edificio fino. Eso lo dice el Talmud. Entonces, cuando los discípulos llamaron la atención de Jesús al templo, les dio la ocasión para decir que, o sea, Jesucristo, recuerden de que Jesucristo es una persona muy inteligente, muy sabia, es Dios, y este hombre siempre utilizaba estos medios para predicar el Evangelio, para predicar su palabra, para predicar los mandamientos de Dios. Y me interesa mucho lo que Jesucristo hace, me interesa mucho inclusive cómo Jesucristo predica. Y mire lo que dice que dio la ocasión para decirle a los discípulos, a los que están escuchando, dice, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ellos están mirando un edificio muy grande, ellos están mirando, inclusive ya miramos acerca de los metros, está hablando inclusive de un templo grande, está hablando inclusive una casa que para ellos es muy importante. Pero miren lo que dice Jesucristo, que Jesús entonces dice, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí Jesús predice la destrucción de Jerusalén. Jesús dijo, ¿veis todo esto? Él les está mostrando en una parte de su visión material. Están mirando esa parte que es algo material. Dice, ¿veis todo esto? Con sus ojos están viendo algo material. Se llama la atención a lo que aparentemente es permanente y seguridad del templo con sus enormes piedras y adornos. Lo que para estos hombres era muy importante y muy firme y muy grande. Nada parecería más improbable para ellos que esta profecía. El mundo tenía paz, la nación judía estaba sujeta al imperio romano y bajo su protección, por lo tanto, estaba protegida por el poder mundano mayor. Era asombroso para sus discípulos cuando dio la profecía que no quedaría piedra sobre piedra. Dentro de 40 años esta profecía se cumplió. La historia registra que Vespasiano y su hijo Tito pusieron sitio a Jerusalén por 3 años y la destruyeron en el 70. Eso lo estamos diciendo ahorita, que por el 70 Tito destruyó Jerusalén, después de Cristo. La expresión usada por Jesús significa que sería totalmente destruida. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Esta profecía fue cumplida al pie de la letra. No quedó ni un vestigio del templo. Aún su ubicación es dudosa hoy en día.
Tito hizo todo esfuerzo posible para preservar el templo de la destrucción. Solo cuando lo encontró imposible hacerlo, mandó la orden de completar la destrucción. La pregunta es, ¿cuándo sucederían estas cosas? Ahí está el punto de esos dos versículos. Al estar sentado Jesús en el monte de los Olivos y al profetizar la destrucción de Jerusalén y el templo en su gran asombro y confusión, sus discípulos hacen 2 o 3 preguntas. Algunos o algunas lo interpretan como 3 preguntas, mientras que otros lo analizan en 2 preguntas. Las preguntas parecen ser las siguientes: ¿cuándo sucederían estas cosas o sucederán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y qué será la señal del fin del mundo? Parece correcto combinar dos de estas preguntas en una y hacer la indagación de la señal de su venida y del fin del mundo en la misma pregunta. La primera pregunta es sencilla y la segunda es compuesta. Hay 3 puntos de indagación, es decir, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál es la señal del fin del mundo? Los 3 puntos, pues son estas cosas: tu venida y el fin de esta época. El resto del capítulo 24 y el capítulo 25 da la respuesta de Jesús a estas preguntas. Hemos ahora de investigar su respuesta a las preguntas: ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cuál será la señal de tu venida en gloria y el final del mundo? Haremos bien en mantener estas preguntas en mente y aplicar la respuesta de Jesús a cada pregunta en orden. De otro modo se levantará confusión e interpretaciones equivocadas serán dadas. Vamos a estar mirando inclusive estos versículos más acá, porque estamos mirando los versículos 1 y 2, ¿cierto? Hablando de todo lo que hay aquí va a ser destruido. Él inclusive está hablando de esa profecía, que iba a ser destruido Jerusalén. Pero también inclusive se habla de la destrucción de él mismo, se está hablando inclusive de que los hombres no entienden, de que Jesucristo mismo sería crucificado y que al tercer día sería resucitado. Vamos a mirar ante los versículos del 3 en adelante, hablando de lo que Jesucristo explica, de estas señales e inclusive de que él está mirando o que él está diciendo en el versículo 1 y versículo 2. Vamos a estar mirando eso. Dice: y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de venida y del fin del siglo. Ahí están las preguntas que estamos hablando ahorita. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. De las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces, ahí estamos mirando unos versículos acerca del capítulo 24 y vamos a estar mirando entonces la explicación de estos versículos porque son muy importantes. Hablando de la destrucción del templo, predicha las señales de su segunda venida. Estamos hablando de esos versículos acá, ¿cierto? Y en el versículo 3 entonces, que ya hemos hablado de él, vamos a mirar el versículo 4 hasta el versículo 8, donde dice Jesucristo, mirad que nadie os engañe. Ahí está ese punto, muy interesante. Mirad que nadie os engañe. Jesucristo está predicando allí entonces, les está hablando a los discípulos inclusive le están mostrando el templo para que era muy importante para ellos y también para los fariseos, para todas las personas que iban a adorar a Dios. Recuerden, el templo era muy importante para ellos. Pero entonces Jesucristo les está mostrando de que eso material ya no iba a servir para la salvación de ellos. Y es importante recordar algo. Las cosas materiales para ese tiempo Jesucristo dice que no van a servir para la salvación y justificación de ellos. Las cosas materiales para este tiempo no sirven para la salvación de cualquier hombre. Ya Jesucristo allí es el que va a mostrar la forma de cómo la persona, tanto hombre como mujer, puede ser salvo. La forma de adoración, cómo se va a adorar al Padre, de que ya no va a ser en un lugar material, de que ya inclusive no se va a ir a adorar a través de los sacerdotes que estaban en este tiempo, que se adorasen o que iban a llegar a través con animales para expiar los pecados. Ya Jesucristo está mostrando de que esa ley Él iba a culminar con ella. Ya está mostrando Jesucristo de que ya va a llegar un final. Lo que se está mostrando aquí en estos eventos es que se está mostrando el final de esa ley, de que Jesucristo va a estar allí clavando esa ley, de la cual los judíos, de la cual los fariseos, de la cual los escribas no cumplieron, y que Él inclusive con estos eventos que está mostrando allí, Él iba a sellar o iba a cumplir ese pacto ya. Está finalizando ese pacto para dar inclusive abrir a un nuevo pacto, es lo que Jesucristo está mostrando allí. Entonces Jesucristo está diciendo de que esa casa ya no iba a ser importante o ese templo ya no iba a ser importante ahí en Jerusalén porque entonces ya va a mostrar una nueva ley. Por eso inclusive habla acerca de la profecía de la destrucción del templo que iba a venir por el emperador Tito, o que iban a venir inclusive por estas personas romanas que iban a destruir allí a Jerusalén, que iban a destruir ese templo, pero que ya no sería importante adorar en el templo, sino que ya iba a ser en cuanto a la parte espiritual, que es lo que Jesucristo está enseñando, está predicando, y que por eso era importante que creyesen en Él, que hicieran lo que Él está enseñando. Hablando del plan de salvación, hablando del establecimiento de esa nueva casa con unas nuevas leyes, hablando de la iglesia que él hoy ha hablado a Pedro en el capítulo 16 de ese mismo libro, y que él mismo, o sea Pedro, a través de las llaves, a través del evangelio, es que él inclusive se iba a establecer el reino, se iba a establecer la iglesia, a través del Cristo mismo. Pero entonces es lo que estamos mirando acá, de esos versículos, de esos eventos. Es lo que Jesucristo está diciendo, de que esta ley ya estaba culminando, que ya iba inclusive a terminar. Dice entonces, mira que nadie os engañe. Jesús da una advertencia solemne para llamar la atención a lo que sigue. Sus discípulos tienen un interés intenso en ello, tienen que tomarlo a pecho. Puesto que la primera pregunta sería contestada durante sus vidas, deben saber
cuándo se cumplirá lo que Jesús predijo con tanto detalle en la destrucción del templo, porque para ellos era muy importante el templo. Ustedes pensaban más en la destrucción de ese templo. Algunos piensan que los discípulos pensaban que cuando Jerusalén fuese destruida sería el final del mundo. Algunos dicen eso. Sin embargo, parece que tenían cierta duda en cuanto a ello. El primer cuidado de Jesús era de corregirlos en este punto, hablando de que ya la adoración iba a ser en algo material, sino que iba a ser espiritual. Por lo tanto, les advierte que en ningún futuro, hablando de un Cristo falso, los tentaría a creer que su segunda venida ya había llegado. Ya les está advirtiendo de que inclusive en un futuro, o en ese presente, o que en ese tiempo inclusive iba a llegar un Cristo que los iba a estar tentando, hablando de que ya era la segunda venida de Él. Era lo que les está advirtiendo, era lo que les estaba diciendo. Iban a llegar falsos cristos. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre y reclamarán ser el Cristo, y que iban a engañar a muchos. Algunos han contado que hubo 15 falsos mesías entre los judíos desde el primer siglo hasta el siglo XVII. Por lo tanto, esa profecía ha sido cumplida. Para ese tiempo, inclusive, los historiadores han hablado de esto. Pero cuando vemos acerca de lo que pasó en ese tiempo, no solamente por lo que decían los fariseos, no solamente por lo que decían los escribas, no solamente por lo que decían los herodianos, sino también por lo que decían los saduceos, los gnósticos y muchas sectas para este tiempo, era que tenían unos cristos, o que tenían diferentes cristos, y esto era algo que se estaba practicando para ese tiempo. Se estaba mostrando de que en Cristo estaban creyendo muchos, pero se está hablando que cuando Cristo inclusive fue crucificado, vendían personas hablando acerca de otros cristos, o de que ya había resucitado, por ejemplo, y que Él sería nuevamente el Salvador, o que Él sería, o que tenía otras leyes en las cuales ellos debían de cumplir, y por eso les advierte, por ejemplo, de esa venida cuando Jesucristo, después que resucita y asciende, entonces les dice que Él va a volver nuevamente. Inclusive cuando en el Juan capítulo 14 les dice que va a ir a preparar moradas y nuevamente va a volver, inclusive ellos están pensando de que cuando Jesucristo llegó, o sea, cuando Jesucristo resucitó, esto ya se había cumplido, pero ellos necesitaban saber de que no solamente era para ellos, sino que era para todo el mundo, y que por eso entonces les dice que esa promesa se iba a cumplir cuando inclusive estuviesen en Jerusalén, de que les llegase el Espíritu Santo, que cuando inclusive se estableciese la iglesia, y que después entonces cuando viniera nuevamente ya a juzgar, cuando viniera a tomar la iglesia. Por eso inclusive el ángel les dice que así como vieron que Él se iba o que se fue, que nuevamente así le deberían venir, pero ya para juzgar. Entonces ahí está el punto, ahí está cuando se habla acerca de esos Cristos. Dice que oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. Este capítulo 25 capítulo 24 se habla inclusive mucho acerca de las predicciones o de las profecías que inclusive hombres están diciendo que se están cumpliendo para este tiempo, de que se están cumpliendo ya hace mucho rato. Y por eso inclusive Cristo está hablando no solamente para ese tiempo, sino para este tiempo, después de que se estableciese la iglesia. Dice entonces en el versículo, ahí estamos hablando del versículo 4 hasta el versículo 8, estamos hablando de lo que es, dice, oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. Ahí está hablando también Jesucristo, hablando en ese punto, el versículo 6. El imperio romano era compuesto de muchas provincias y reinos pequeños. Todos componían un gobierno diferente, de hierro mezclado con barro. Ahí se está hablando, o fuerte también, de lo que Daniel le había dicho a Nabucodonosor. Eso está en Daniel capítulo 2 versículo 43. Hubo muchas guerras y rumores de guerras. Hombres ambiciosos que tomaron el trono imperial uno tras otro, y en menos de 2 años 4 se habían apoderado del trono. Por ejemplo, Nerón, Otto, Galba y Vitelio. Eso está en la historia, o emperadores.
Todo el imperio fue convulsionado continuamente ante la destrucción de Jerusalén. Jesús predijo estos tiempos turbulentos y luego agregó que es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Las personas están hablando de que esas guerras son las que están pasando en este tiempo, pero se está hablando para este tiempo, inclusive que Jesucristo está allí, se está hablando de la destrucción inclusive de ese imperio también romano, se está hablando inclusive de la destrucción allí, de lo que les iba a acontecer a Jerusalén. Todo el imperio entero fue convulsionado. Entonces Jesús predijo estos tiempos turbulentos y luego agregó que es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. El fin de la ciudad no vendría como resultado de estas guerras distantes. Las dificultades vendrían más cerca y más temorosos castigos tendrían que seguir por el pecado, por lo que ellos están haciendo, por las guerras. Por lo tanto, Jesús procede a describir estos tiempos al decir: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Contienda interna en el imperio romano, en donde provincia, reino y nación se levantaría uno contra el otro y causando inquietud y alborotos en todas las partes del imperio. Estos eran los últimos días del gobierno estable en Roma. No solo molestarían estas guerras y agitarían la civilización, pero habría también hambres, epidemias y terremotos en diferentes lugares. Estamos hablando para este tiempo, el Imperio Romano. Estamos hablando cuando usted mira ya en el libro del Apocalipsis todo lo que iba a pasar también para ese tiempo. Recuerden que el Apocalipsis aproximadamente fue escrito por allá para el 95, 96 más o menos, donde se escribe este libro y se está hablando de todo lo que iba a pasar a través de este imperio, a través de estos emperadores, pero se está hablando es a través del pecado. Uno puede mirar eso en el tiempo que vamos inclusive en este planeta Tierra. ¿Cuántos males han existido? ¿Cuántos males hay? ¿Cuántas guerras se han visto? Por ejemplo, lo que fueron esto de las guerras, lo que han pasado inclusive con las bombas atómicas, todo lo que ha pasado. Pero entonces el castigo de Dios habría de intervenir y el cielo rehusaría la lluvia y la tierra tostada no daría su fruto. Además de las guerras, los horrores multiplicados que resultan del hambre vendrían sobre ellos. 4 hambres son mencionadas en la historia durante el reino de Claudio: necesidad, hambre y pestilencia. Vino sobre la gente e hicieron que la nación se desesperara. Hubo muchos terremotos que ocurrieron en los reinos de Claudio y Nerón. Esos terremotos afectaron a Judea, pero el fin aún no había llegado, o no ha llegado, porque todo esto será el principio de dolores. Los primeros dolores que predicen las tribulaciones más temibles son aquí mencionados: guerras y rumores de guerras, naciones y reinos puestos unos contra otros, hombres y terremotos son todos principios de dolores. Esto ocurrió por el pecado. Esto sigue ocurriendo por el pecado, por los malos gobiernos, porque las personas, los emperadores, algunos reyes que todavía están en algunos países, manejan mal los gobiernos, manejan mal la constitución, hay guerras, nación contra nación, países que quieren esclavizar a otros países, que quieren, por ejemplo, los recursos de otros países y se hacen guerras y se matan, mandándose bombas, pestilencias, hambres. Todo esto pasa por el mismo pecado. Esto es algo que se mostró para el tiempo donde Jesucristo estuvo. Jesucristo habla para estos discípulos, para estas personas, para los cristianos inclusive que se iban a establecer, que iban a obedecer y que necesitaban saber de que también iban a venir falsos cristos. Iban a haber guerras, que inclusive él mismo lo dice ahí, algunos iban a volver atrás, pero era necesario que pasara todo esto para la purificación. Es necesario que pase todo esto por la purificación. ¿Por qué? Porque recuerden que el pecado, ¿qué era lo que pasaba con los animales? Los animales llegaban, o el pueblo israelita llevaban los animales ante los sacerdotes para hacer la expiación por los pecados del pueblo. Jesucristo fue y es el sacrificio perfecto, ese sacrificio perfecto. Todas las personas debemos
obedecer, debemos arrepentirnos, ir a Cristo, para que inclusive nos reconcilie con nuestro Padre, con Dios. Pero si no se hace esto, entonces el castigo, las muertes, todo eso inclusive pasa, es para la misma purificación. Pasa inclusive para que las mismas personas entiendan de que deben de buscar a Dios. Porque esto es consecuencia del pecado. Porque esto es consecuencia de no obedecer a Dios. Voy a terminar por acá leyendo algo para que sigamos adelante en otra clase más con estos versículos. Vamos a continuar con los versículos del 9 al 13. Estos son pestes en guerras, a veces inclusive cuando se leen estos versículos, hermanos que dicen, bueno, eso está pasando ahora, eso es la profecía que dijo Jesucristo que iba a pasar para este tiempo, pero vemos inclusive que eso comenzó por allá, antes de que usted y yo viniéramos a la vida, de que naciéramos, pasó por allá con el Imperio Romano, con Jerusalén, con la mal liderazgo, con los gobiernos, con los imperios en ese tiempo, con el Imperio Romano, con los emperadores que querían las naciones, gobernar todas las naciones, nación contra nación, se iba a levantar emperador contra emperador, gobiernos pequeños contra el imperio grande que era el romano, y todas esas cosas pasaron por el pecado, por querer adueñarse de todo, por querer gobernar, por querer mandar, por querer liderar de la forma que ellos pensaban. Satanás utiliza estos imperios para destruir o querer destruir la iglesia, querer destruir inclusive la fe, pero se muestra de que Cristo dice de que iba a llegar todo esto y que por eso era necesario que tuvieran la fe, la perseverancia. Dice acá que Jesús frecuentemente advirtió a sus discípulos sobre la persecución que tendrían que sufrir. Ahora son advertidos de los sufrimientos físicos. Serían llamados para sufrir en la propagación del Evangelio antes de la caída de la nación judía. Eso se muestra ya en Mateo capítulo 5, cuando leemos los versículos. ¿Recuerdan esos versículos capítulo 5, versículo 10 hasta el versículo 2? Ok, vamos a terminar por acá. Gracias a mis hermanos y hermanas. Si usted tiene una pregunta, usted puede colocarla allí. Hablando del tema del capítulo 24, donde estamos hablando de esa profecía del templo. Estamos hablando de esa profecía de la purificación que iba a tener allí para estas personas. Recuerde que todas estas personas que se murieron o fueron muertas por la misma maldad, era necesario para que Dios a través de esto mostraba la justicia, mostraba de que cuando no se obedecen sus mandamientos hay un castigo, o que las consecuencias del pecado inclusive se muestran en estas guerras, se muestran inclusive en lo que en ese tiempo se vio de guerras. Para este tiempo se ve de lo que es las guerras, cuando se ve las muertes, cuando se ve todo esto de las pestilencias, de las hambres, temblores, todo eso inclusive es por consecuencia del mismo pecado. Vamos a seguir mirando eso porque Jesucristo no solamente está dando un consuelo a los cristianos, está dando un consuelo allí a los discípulos de que la iglesia se iba a establecer, de que ese reino imperio iba a acabar, pero que antes de eso iban a sufrir. Es necesario entender de que las personas que no son cristianas sufren por el mismo gobierno, sufren por la misma causa del pecado. Pero es importante saber que cuando se es cristiano también se va a sufrir por la misma pecado, por inclusive el mismo Satanás que quiere hacernos caer, y pues la misma maldad quiere llevarnos al infierno, la misma influencia, el mismo pecado. Quiere llevarnos allí, y Jesucristo lo que está dando es consuelo de que aunque ellos iban a sufrir como cristianos, también iban a sufrir en su parte física. Muchos de los cristianos sufren en muchas partes del mundo físicamente, tienen hambre, no tienen recursos, no hay lluvia, no hay cultivos. Todo esto es inclusive por la mala administración de los gobiernos, por el mismo pecado. Vamos a orar entonces y vamos a quedar con un himno para la próxima clase, que es el miércoles, para que sigamos estudiando que Jesucristo habla acerca de esa purificación, pero hablando acerca de lo que ellos necesitaban saber ahora que se iba a establecer la iglesia. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, por este tiempo, gracias porque nos permite estudiar su palabra, porque nos permite ver, Dios,
estos eventos de su Hijo Cristo, hablando de lo que iba a acontecer después de que Él ascendiera, después de que se estableciese la iglesia, después de que se estableciese esta nueva ley que es el pacto, de la cual Jesucristo nos llama a usted a través de obedecer, a través de arrepentirnos, a través de ser bautizados, a través de estar en la iglesia. De que en ese tiempo iba a terminar la maldad, iba a terminar este imperio romano, pero que iban a sufrir por la misma maldad del hombre, por el mismo pecado. Los cristianos iban a sufrir y ellos necesitaban saber de que iban a estar sufriendo, pero que si confiaban en Cristo, que si confían en usted, de que iban a salir. Gracias a que ellos confiaran en Dios es que nosotros tenemos hoy la oportunidad de estar en una iglesia, de estar en esa iglesia, de ser inclusive la palabra predicada en muchas partes y que aún se sigan añadiendo muchos hermanos y hermanas a través del Evangelio. Bendíganos Dios en esta semana, ayúdenos para que sigamos perseverando, para que aunque haya tanta maldad, esté el pecado, haya tantas guerras, sigamos confiando en usted, en su Hijo Cristo, y podamos ganar la corona de vida. Gracias por esta tarde y por este tiempo. En su Hijo Cristo oramos. Amén. Muchas gracias a mis hermanos y hermanas, amigos y amigos que ingresaron a la página web Mensaje de Amor para Salvación. Les saluda a su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño. Un abrazo, un escudo santo, un apretón de manos. Gracias por estar allí. Vamos a quedar con un himno y vamos a nuevamente estar el próximo miércoles de 3 a 4 horas colombiana. Recuerde, bendiciones para todos. Feliz tarde, feliz semana. Canto número 106. Cristo es mi dulce Salvador. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme en su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel. Consolador, amigo fiel es Jesús.